Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos aquí a esta vuestra casa y vamos a empezar con un perfume de Healy, que es Cell Marine. Bueno, pues tenemos este Marine aquí tal cual y bueno, tengo que deciros que es una sorpresa, no, es original, no, es zona de confort, sí, sí es zona de confort del Orgaz, es para estar usándolo a destajo, echándote allá, allende todo lo que te apetezca y más allá. Es adictiva y como la llevéis encima os vais a fulminar esto en menos que canta un gallo. Literalmente en menos que canta un gallo. Lo siento, es lo que hay. Muy de verano. Muy de verano. Viste al traje, viste al hombre, también viste a la mujer, porque además han buscado un equilibrio para que no sea una fragancia con muchísimo punch, no sea una Beast Mod ni muchísimo menos, es decir, todo controlado, todo regulado y es más, tirando hacia lo sutil, cerquita. Se queda luego cuando va llegando a la quinta hora, yo necesito reaplicarme. Sí que si la dejo me aguanta unas 8 horas aproximadamente, pero ya arrimando el morrete muy cerca o dejando que alguien te lo arrime, que también puede pasar. ¡Ay, qué ilusión! Llevo tanto tiempo. En fin, ¡ay, qué intimidades del Orgaz! ¡A mí no me importa! Bueno, pues son cosas que yo digo para pasármelo bien. Haciendo el vídeo, claro, por supuesto. Bueno, pues aquí tengo esto de aquí, señores míos. Esto es un tester, ¿para qué nos vamos a engañar? Que se lo he enchufado a mi hermano. Sí, no es que se lo haya enchufado, mi hermano se lo he pedido yo. Digo, escúchame, déjame esto. Y él, como pilla por todos lados, pues me ha pasado este tester. Así que esto es un tester, lo digo abiertamente. Y cuando no son testers, lo que hago es que me dicen, y van de listos, ¡ay, esto es un tester! Cojo y bloqueo. Digo, ándala para ahí, idiota. Pero cuando es un tester, siempre lo cojo y lo digo. O sea, no necesito que me diga, ¡esto es un tester! Pues no, no son tester, no. Esto sí es un tester. Esto sí. Bueno, al grano, notas de salida, corazón y fondo de esta Cell Marine, que huele muy rico, pero no es ni proyectona, que viste, pero yo para mi gusto, a pesar de ser una zona de confort, pues se me queda escasa. Limón, bergamota y notas verdes declaradas en la salida. Agua de mar, sal, algas y musgo en el corazón. Cedro, almizcle y cuero en el fondo. Veamos, cuando cogemos, y con respecto a lo que son las notas de salida, tú cuando coges y atomizas, vaporizadores que son un espectáculo, tengo que decirlo, estupendos de la muerte, pues notas los cítricos, la bergamota y el limón, y sí que incluyen un tramo de zona verde, de pasto verde, de césped y tal, que le aporta ese toque, ya quisiera yo que me tocaran, ese toque más fresco, tengo hambre, ese toque más fresco a la fragancia, pero luego, claro, se supone que debería ganar en consistencia verde por las notas de corazón declaradas, y te encuentras con que no, realmente está saliendo ahí más un tono floral no declarado que dices, ojo, cuidado, a ver, vamos a ver, yo me he comprado una fragancia que en el corazón dice que lleva sal, que lleva algas, que lleva musgo, ¿dónde está esto? Y es verdad, ¿dónde está esto? O sea, lo siento, pero, y ojo, cuidado, que me encanta y huele muy rico, pero no. De hecho, lleva rosa, porque se nota que lleva rosa, volvemos a las mismas, atalca, se queda súper limpia, no atalca tanto como 724 Francis Kurkdjian, ni muchísimo menos, pero se nota que tienes un floral entre manos. Un floral no declarado. Esto es un floral no declarado. En cuanto a los parecidos técnicos con Acqua di Sale y todas estas cosas, lo siento mucho, a mí esto no me huele a mar. Lo siento. El Cell Marine a mí no me huele a mar. Es que no me huele a mar, porque me sube diferente, no me sube ni tan siquiera como la una o la otra que me da. O sea, me refiero a lo que sería Acqua di Sale, que es el gran ejemplo y referente, que es otro tipo de olor a mar, que ya dije que a mí no me olía a mar, pero que sí me olía más a lo que es estar dentro del campo, el monte, donde está la review hecha. No la pongo por aquí porque ya no pongo tarjetas, pero que sepáis que está esa review y que digo mi experiencia con el perfume, que sigo teniendo, por supuesto, aunque no queda ya tanto, y que no tengo esas reminiscencias marinas ni por asomo, y aquí yo tampoco lo tengo. De hecho, he probado el perfume en boca
y tiene un punto salado, pero el hecho de que lleve un poco de sal en la formulación no significa que efectivamente pues tenga que oler a sal, porque de hecho ni huele. Bueno, vamos a ver, tenemos 1 metro como mucho de estela y de proyección durante aproximadamente 1 hora, y estoy siendo muy generoso porque esto cae y se queda muy próximo a piel. Y cuando digo que se queda muy próximo a piel, es que se queda muy próximo a piel. Dentro de esas proximidades de piel que rinde y te llega sin necesidad de reaplicar, pero con carencias, 8 horas, sí, pero que entre medio a mí no me dura ni 5. Tengo que echarme de nuevo. Y por eso digo que además han jugado a la baza de que es súper adictiva. Porque es que te invita a echarte. Quizás te invitaría más a echarte si estuviese todavía más subida de cítricos de lo que está. Pero es que seguimos teniendo luego esa zona media no declarada floral que no está declarada. Que aquí yo creo que un gato por liebre estaría muy bien de decir. Lo siento para toda la gente que pueda opinar que esto huela a mar y no. Lo siento, pero no. No. Esto, los derroteros de esta fragancia van por otro sitio. Han vendido de que efectivamente la formulación lleva lo que lleva, pero esto está muy muy lejos de oler al mar Mediterráneo, al Atlántico, al Índico, al que sea. Me da exactamente igual. Que no. Ni flores. Cedro, almizcle y cuero en el secado, que además es tan sumamente suave que o afinas, mejor dicho, por eso era la palabra, o afinas olfato o no lo encuentras ni por asomo. Me refiero al cuero. No encuentras el cuero, pero vamos, es que ni de aquí a donde tú quieras. Tienes cierto tono que puede resultar ligeramente animálico, pero no sabes si realmente es por el cuero o por cualquier otra combinación de moléculas que hayan utilizado para darle ese tono, porque es que vuelvo a repetir, no es una fragancia plenamente masculina, así que reconocen un cuero que se me pierde muchísimo. Además, chicos, seamos claros, ¿qué mar huele a cuero? Yo quiero saberlo, o sea, si esto se supone que es una recreación de un mar, en el mar, cuero, ¿de verdad, en serio? ¿Qué se meten dentro? ¿Los hipopótamos? ¿Los elefantes a pegarse un bañico? ¿Esto qué es? ¿Cuero en el mar? ¿No? Pues en el mío no hay cuero en el mar. Y aquí tampoco. Efectivamente, si algo se tiene que encontrar aquí son almizcles, porque esto está engatillado. Huele riquísimo, pero lo que me toca la nariz es que no sale el océano por ningún sitio, ¿eh? No sale el océano por ningún sitio. Salen flores, de verdad, es que salen flores no declaradas, y eso es lo que me enerva y me pone nervioso. Bueno, momentos donde utilizarlos: por las mañanas, por las tardes, por la noche nos olvidamos completamente. Me gusta más incluso para una mujer que para un hombre. Un hombre se la puede poner sin ningún tipo de problema, pero me gusta tanto para el verano que prefiero ir así como yo voy, de sport y tal. Sales arreglado pero informal, tus vaquericos, tus chinos, tus pantalones de pinzas, sin pinzas, como queráis, pantaloncito blanco, mocasines, rojos, blancos, amarillos, lilas, me da igual, monísimo, bolsa a juego de Jacquemus, lo que queráis. Esto me lo estoy inventando yo, es mi fantasía, que para eso es mi vídeo, pero de verdad, un buen reloj, no, quema clock o clock, reloj, un buen reloj de Patek, Philippe Patek, por ejemplo, y ya triunfáis a tope y os roban si vais paseando por las Ramblas, olvidaros del reloj, digo. A ver, dejándonos de chuflas. Me gusta para el hombre, pero mañana y tarde, nada de noches, exactamente igual para las mujeres. Acontecimientos especiales, sí, por las mañanas, pero si podéis evitarla porque no va a decir absolutamente nada. Simplemente vais a oler bien y va a dar la sensación de que efectivamente te has pegado un pedazo de baño con unas sales que te mueres de rico, que huelen, pero realmente no va a parecer que llevas lo que se supone que debes de llevar, que es un perfumón. Y ya está, si es que tampoco hay mucho más. Y esto es así, tal cual. Sin más historias, ni más prosas, ni hermosuras, ni poesías. Que no, esto es lo que es y ya está.
Está muy bien de precio. ¿Es recomendable? Sí. Yo no la vendo ni me llevo comisión ni nada, con lo cual soy libre, be free, para decir lo que me salga de donde me tiene que salir, que es de donde estoy pasando más hambre últimamente. Porque de boca no. Bueno, de boca algunas veces también depende. Que YouTube no da. Pero, en fin, que sí, estoy juguetón, porque es que estos ambientes se dan a todo esto. Los calores nos vuelven a todos muy locos. Y a quien diga que no, está mintiendo como un bellaco. Señores míos, vamos a ver, repaso. Ley proyección, cortita, muy corta. La duración yo reaplico en la quinta hora aproximadamente, más menos, porque se me queda escasa en piel, a pesar de llevar toda la hidratación que llevo, que no es poca. Por cierto, estoy... sí, iba a decir, bueno, no lo digo, pero sí lo digo. El aceite de coco en el baño, si tenéis mucho cuidado de no pegaros un resbalón, cuando os estéis duchando y en lugar de utilizar un aceite corporal o cualquier cosa, utilicéis el aceite de coco, deja la piel que te mueres de bien. Igual no le funciona bien a todas las pieles, ¿eh? Yo estoy hablando de mi experiencia. Y Martín Cataluña me lo recomendó y la verdad es que me está yendo absolutamente brutal utilizar el aceite de coco en el momento de la ducha. Yo lo que hago es que sí que me lo retiro, me lo cojo, me lo doy después de darme el jabón, me lo cojo, me lo retiro y después una toallica y fuera. Bien, vale, dicha la anotación, porque es que va muy bien, lo digo por la hidratación, para que sepáis que llevo la piel súper mega hidratada y que esto no es que diga, no es que tenga la piel de lagarto viejo. No, sí, también tengo piel de lagarto viejo, pero tengo una piel de lagarto viejo irritada. Irritada no, hidratada. Bueno, que no sé lo que estoy diciendo. Se me está yendo la cabeza con los calores, que lo debéis de saber. Uy, las Gucci se me bajan. Nenes, nenas, momentos y ocasiones especiales, evitarla. Esto es para uso y gozo y disfrute diario. Y sí que es unisex, pero es muy suavita. Muy suavita. Si queréis que lo use toda la familia, la puede utilizar toda la familia sin ningún tipo de problema, porque para eso está, para que la use toda la familia. Señores míos, señoras mías, sin más historias, nos vemos en un próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, espero que os lo hayáis pasado tan bien como yo haciendo esto y diciendo tanta tontería junta, que nos vemos enseguida. Darle al like, suscribiros, que me vais a ayudar un montonazo. Y yo sé que este vídeo no lo va a ver ni el tato, pero bueno, por si acaso en algún futuro lo ve alguien más, pues aquí se queda dicho, pero yo sé que esto no lo va a ver ni el tato. El caso que ya está, que digo yo que si queréis poner algún insulto lo podéis poner, estáis en vuestro derecho, exactamente igual que yo estoy en el derecho de bloquearos y ser feliz. Nos vemos enseguida, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Auf Wiedersehen.